Vamos a dar inicio. Vamos a iniciar orando para que ya si Abraham ya tenga la parte central y empiece a trabajar Apocalipsis capítulo 1. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, pidiéndote que la persona que tú has elegido en esta tarde para que lo haga sea tu espíritu que lo utilice y que lo ayude y que cada palabra que salga de su boca nos edifique. Entonces, estos favores te lo pedimos por amor a Cristo Jesús. Amén. Eh, Sin más preámbulo, Abraham, el tiempo es tuyo, hermano mío, y bienvenido. Amén, amén. Muchas gracias para todos. Buenas tardes. Es un placer compartir con ustedes en esta tarde. Hermano Moisés, en esta reunión nos ha pedido hablar del prólogo de Apocalipsis. Vamos a intentar, como son expertos del tema, como dije anteriormente, vamos a intentar que el Señor nos ayude. Antes de iniciar, mis hermanos, yo quisiera que a cualquier participación te levanta la mano y más adelante le damos el chance porque se le ve el libro. Bien, vamos a empezar entonces. El libro de Apocalipsis es un libro muy interesante. Cuando estuve leyendo el material, otras cosas muy interesantes que de verdad no había tomado en consideración. Y para el estudio de la tarde, aparte de los materiales que nos compartió el hermano Moisés, a mí siempre me gusta también investigar de forma más amplia para tener un espectro poquito mayor y no enfocarnos solamente a veces en un solo autor para poder ser un poco más objetivo, tú sabes, no ser tan parcial. Eso fue lo que intentamos hacer para esta tarde. Vamos a empezar el estudio de la tarde de hoy viendo qué es un prólogo. Vemos algo muy interesante. Es un texto introductorio al inicio de una obra literaria que prepara al lector. O sea, cuando hay un libro, o mayormente, no todos los libros traen, pero la mayor cantidad, ustedes ven que los libros traen un prólogo. ¿Por qué traen un prólogo? Es para presentar la obra al lector, ¿verdad? Para preparar, número uno, para ponerle en contexto en qué posición de la historia se está desarrollando ese libro, para quién va dirigido, presenta también al autor, da una breve reseña del autor, su background y todo lo demás, explica también el propósito de la obra, ¿verdad? Para que la persona tenga una idea a lo que se está enfrentando y pueda entender de una manera más específica la intención del autor. También tiene un objetivo también que es enganchar al autor, para que el lector, mediante va leyendo, pero lo dice, wow, lo encuentra más interesante y pueda así continuar y pueda terminar la obra, que es el objetivo que tiene el autor de la misma. También podemos encontrar algunas características, que es la ubicación, la autoría, el formato, temporalidad, etcétera. Sabemos que el prólogo es algo muy importante que no debemos de pasar por alto, que es precisamente la mala práctica de que se vuelan todo eso para iniciar de una vez todo el libro. Y se están volando una parte sumamente interesante para usted ponerse en contexto y para saber específicamente de qué va a tratar el libro y así no hacerse ideas que no son muy apartadas de lo que es la realidad. Bien, entonces, básicamente esa es la intención del prólogo. Entonces, vamos a leer textualmente el capítulo 1 de Apocalipsis. En este caso, estimados hermanos, vamos a estar trabajando Apocalipsis capítulo 1, los versos del 1 al 8, que es lo que comprende el prólogo. Ya de ahí en adelante entra otra cosa. Entonces, vamos a leerlo primero y luego vamos a ir detallando el asunto. Dice, leemos la palabra del Señor en nombre del Padre y del Espíritu Santo. La revelación de Jesucristo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Estoy leyendo en una versión del 60. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Y ahí están los 8 versículos del capítulo 1 de Apocalipsis, que son conocidos como el prólogo. Según el material que nos compartieron, como dije anteriormente, estuve leyendo otros materiales también, pero la mayor parte del estudio vamos a basarlo en ese material, que es la revelación de Jesucristo por el pastor Ranko Stefanovic. El prólogo, él lo divide en 3 partes. Tenemos la introducción, que son los versos del 1 al 3. Luego está las salutaciones, que es, si no me equivoco, hasta el verso 6. Y está la parte final, o el mensaje, que está en los últimos versículos hasta el versículo 8. Vamos a enfocarnos ahora en la primera parte, o en la introducción. De hecho, cuando estuve estudiando en esta semana, encontré muchas cosas interesantes porque tanto el idioma, los tiempos verbales pueden jugar, ¿sabes?, con el significado de la palabra. Se puede interpretar una cosa u otra. Entonces estuve haciendo una comparativa muy interesante. El texto me gusta mucho porque el autor hace muchas menciones del idioma original, el griego, y entonces el texto yo me puse a leerlo en el idioma inglés, por el inglés antiguo, la King James Version. Y lo puse a compararlo con el inglés moderno y podemos encontrar muchas cosas interesantes. Y también cuando lo comparamos con el idioma español también. Vamos a ver un poco más adelante, ya en la parte, de la segunda parte y en la parte final. Está muy interesante, ¿verdad que sí? Vamos entonces a arrancar. Vamos a ver el autor y el contexto histórico real de lo que estaba pasando. De hecho, mis hermanos, la Biblia es un libro muy interesante. Si ustedes se ven cómo está constituida, empezamos con el Pentateuco, ¿verdad? Luego los libros históricos, proféticos. El Nuevo Testamento, entonces, tenemos lo que son el Evangelio, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, right? Entonces, estos 4 libros mencionan la vida de Jesucristo, su nacimiento, su desarrollo, luego cómo inició su ministerio, la muerte y demás. Luego viene el libro de Hechos, Romanos y las cartas. Cada una de esas cartas, una vez estuvimos discutiendo, pero creo que en la casa de Eduardo, tenían un objetivo específico, eran situaciones que estaban sucediendo y que Pablo las dirigió para tratar de solucionar esas problemáticas que están sucediendo en las iglesias. Pero ¿qué pasa? Luego al final la Biblia hace como un recuento magistral y nos trae el libro de Apocalipsis. Y es como si fuera en la boda de Caná, que primero, según dijeron cuando Jesús convirtió el agua en vino, de que las bodas mayormente se le daba el vino bueno a los muchachones adelante y luego se le daba el malo porque ya estaban envenenados. Pero Jesucristo hizo lo contrario, que él le dio el vino bueno, el bueno de verdad, se lo dio al final. Entonces Apocalipsis, a pesar de que está al final, en verdad aquí está lo bueno de verdad. Porque aquí entonces
Luego de que tú lees toda la Biblia y entra el Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta de que el Señor está revelando todo el compás, todo el asunto para que la persona entienda específicamente qué es lo que es, qué es lo que fue, lo que es y lo que ha de venir. Entonces, voy a entender. Entonces, es algo sumamente importante. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, el autor, sabemos, el apóstol Juan, líder cristiano, conocido por las iglesias, quien fue exiliado a la isla de Patmos, fue el único sobreviviente de los discípulos. Pero ¿qué pasa? El contexto de aquel tiempo, el imperio romano estaba, ¿verdad? Su poderío, estaba subyugando a los cristianos, los discípulos habían sido descuartizados, los cristianos eran mártires, estaban siendo perseguidos, ustedes saben, un desastre en ese tiempo. Pero ¿qué pasa? En el libro de Apocalipsis, entonces, viene el Señor y nos está mostrando específicamente para esa persona, hey, mis hijos, lo que usted está pasando ahora no son cosas fortuitas. Todas las cosas que están pasando están escritas ya, paso por paso. Es como una carta, es como un libro de esperanza, ¿verdad? Un libro de esperanza para que la persona pueda entender lo que está pasando. Y de hecho, hay como un micro y hay como un macro, porque el micro que están pasando los hermanos es el macro, la historia macro de la historia del mundo, y también eso mismo lo pasó Jesucristo. Eso, entonces le está explicando aquí en el prólogo, hey, tranquilo, tranquilo, que todo eso que pasó, ustedes están pasando, ya yo lo pasé, pero tenemos la esperanza final. Es lo que vamos a ver, esa parte más interesante para mí, al final del prólogo. Entonces, vamos a arrancar aquí en el versículo número 1, en la introducción, que nos dice que es la típica introducción de una carta, ¿verdad? Dice aquí, la revelación de Jesucristo, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vamos a ver aquí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La revelación de Jesucristo aquí, mis hermanos, según estuvimos investigando, también lo dice el autor, es que Juan no fue que él tuvo una visión y que él escribió lo que él entendió. No fue nada de eso. De hecho, wow, déjenme un segundito, déjenme abrir la versión inglés para que ustedes puedan entender específicamente lo que les quiero decir. La tengo aquí. La versión estándar. Ok. Dice aquí, mis hermanos, esta parte en el versículo 1, lo que dice específicamente es que el hermano Juan, literalmente, lo que obtuvo fue, como lo que nosotros conocemos, es como un dictado. Fielmente, lo único que el hermano Juan hizo fue que adaptó el vocablo, usted sabe, él adaptó un vocablo para que las personas puedan entenderlo. Pero no fue que tuvo una visión y que él agarró y escribió lo que él entendió, sino que fue la palabra misma de Jesús a través de su siervo, del ángel. Y este ángel le dio la palabra a Juan y este la escribió en el libro. Es literalmente lo que quiere decir. Si nos vamos al inglés, el inglés es aún un poquito como más directo todavía, porque nos dice aquí, this is the revelation of Jesus the Messiah, which God having the showed his servants the things that must happen soon. Aquí bien vemos el inglés un poquito más rico que el español, porque aquí en el español nos dice las cosas que deben suceder pronto. Esa palabra deben, en el español es un poco más subjetiva, pero en el inglés, para esa palabra deben, tenemos diferentes palabras. Y cada una de esas palabras tiene un rango diferente. Tenemos debería y tenemos might, que debe, un debe suave. Pero como ustedes ven que en el idioma inglés, ustedes lo pueden buscar, este versículo, te dice must,
Must es lo más fuerte, eso es como una obligación. Dando a entender aquí de que esas cosas son certeras, que no fallan, mis hermanos. ¿Me entiendes? Las cosas que sí o sí o sí, llueve, trueno, vente, van a suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aquí en el verso 2, en el inglés nos dice who bear record. Esa frase significa bear, es como desnudo, fiel, quien fielmente transcribió, escribió lo que el Señor le declaró. ¿Entienden? Que no fue algo que él agarró y se sentó y empezó, wow, ¿qué es lo que quiere decir esto? No, 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 no. Fue directamente la palabra del Señor. Algo que afirma credibilidad y autoridad a lo que se está escribiendo aquí. Por eso algo muy importante, no está al azar esa frase aquí en el versículo 1 y el versículo 2, para que la gente pueda entender la seriedad de lo que se va a empezar a hablar en el libro completo. No sé si me voy a entender. Entonces, en el versículo 3, dice aquí, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí en el versículo 3, bienaventurado, de hecho, hay muchas palabras que se pueden, que le hubiese podido poner aquí en el verso 3 en lugar de bienaventurado. Puedo poner bendito, agradecido, lo que sea, pero puso bienaventurado. ¿Por qué bienaventurado? Bienaventurado es aquel quien está sumamente gozoso. Y como decimos coloquialmente en la iglesia, bienaventurado significa también 7 veces bendito. O sea, bienaventurado es una persona que está altamente gozoso, bendecido por el Espíritu de Dios, aquel que lee y oye estas palabras de esta profecía o de este texto o de estas palabras o esta revelación, y no solamente que la lee y la oye, no solamente al que la lee y a los que la escuchan, porque según dice, estas palabras, este libro se leía en voz alta en la sinagoga, en las iglesias, pero la bienaventuranza no solamente es para el que leía y para el que la escuchaba solamente, sino también para aquel que la guarda, sino para aquel que obedece fielmente en el contexto que estamos hablando, no en el contexto de República Dominicana, Santo Domingo, estamos nosotros sentados ahora, 7 de febrero de 2026. No, 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 no. En el contexto aquel, la gente estaban en una hostilidad, ¿verdad? Por el gobierno romano en aquel tiempo. Para aquel que guarda las cosas en ellas escritas, en la palabra de Dios, porque el tiempo está cerca. Vemos aquí, mis hermanos, algo que quiero explicarle gramaticalmente. Aquí vemos en el verso 3, nos dice, porque el tiempo está cerca. Aquí vamos a ver cómo la persona que escribe en el libro de Apocalipsis juega con los tiempos verbales. Y ustedes se van a dar cuenta por qué, aún en aquel tiempo donde se escribió esa carta o ese libro, él, en vez de utilizar el participio pasado o utilizar el futuro, él está utilizando el presente. Y en algunos casos también vemos cómo utilizan el presente continuo. Pero en esta parte aquí, ¿por qué él usa el tiempo presente? Porque el tiempo está cerca. Si nos vamos a la gramática, el presente simple se utiliza específicamente para, número uno, para hablar de rutinas, actividades que se repiten en el tiempo, que son fijas. Yo me levanto a las 7, yo me baño, me cepillo, leo la Biblia. Para usted hablar de rutina, de su vida diaria, utilizamos el presente simple. Número dos, el presente simple se utiliza para hablar de hechos, de facts, cosas que no cambian. Mi hermana es Sara, esto no se puede, esto no cambia, eso es inmutable. Mi padre es Estanislao Rodríguez, eso es una verdad, ¿entiende? Para usted decir una verdad,
algo que es inmutable, que no cambia, se utiliza el presente simple. Y vemos aquí entonces cómo, a pesar del tiempo cuando fue escrito la palabra, él lo utiliza aquí porque el tiempo está cerca, dando a denotar que no importa cuando usted esté leyendo ese libro, no importa cuando usted lo esté leyendo, el tiempo está cerca. Quiere darte a entender de que el hombre o el lector debe estar preparado. Es lo primero. Yo entiendo que ese es como, ¿cómo le explico? Yo entiendo que ese es como el objetivo principal del libro. Es que usted como que aterrice, entienda la seriedad de lo que está pasando y la seriedad de lo que ha de venir. Es el mensaje principal del libro, aterrizarte y que tú entiendas que la venida del Señor y todo lo que comprende está sumamente cerca. Hasta aquí vamos entendiendo, necesitan un review o vamos bien. Vamos bien, rompiendo, va usted. Bien, excelente, vamos allá. Estos son los primeros 3 versos del prólogo. Ahora viene la parte buena. Dice aquí, salutaciones a las 7 iglesias. Entrando aquí, el versículo 4, nos dice aquí, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver, a desglosar, a desmenuzar, a ver qué es lo que nos quiere decir el versículo 4. En el versículo 4 nos dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Como ustedes pueden observar y ya ustedes tienen conocimiento, si ustedes se fijan en el libro de Apocalipsis un poco más adelante, vamos a ver que Juan le tiene un mensaje específico a cada iglesia. Son 7, ¿verdad? Las que están en Asia. En ese tiempo fueron iglesias, ¿verdad?, que se le mandó un mensaje especial para cada una. Pero también los autores nos dicen que estas 7 iglesias comprenden el papel histórico, el desarrollo histórico de las iglesias y que cada una representa un tiempo, vale redundancia, en el tiempo de la historia cristiana hasta el final. Entonces, cada uno de estos mensajes, las 7 comprenden el mensaje total, el mensaje completo, y cada uno de estos puede ser aplicados a nosotros hoy día. Entonces, este mensaje usted lo puede leer y cada uno de ellos puede surtir un efecto, tal como sucedió en aquel tiempo, que si usted se identifica con uno de ellos, usted puede obtener el mensaje que está ahí y puede hacer los cambios necesarios en su vida espiritual. Él dice, gracia y paz a vosotros. ¿Pero de quién? ¿Quién que está mandando esa gracia y esa paz? Del que es presente en la actualidad, el que era eterno para atrás y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí haciendo una referencia clara a Dios Cristo, el que es, el que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí en esta parte, los 7 espíritus, él le da a entender, no que son 7 espíritus literalmente, sino, como ustedes saben, el número 7, simbólicamente, ¿verdad?, nos quiere decir que es algo completo, algo plenitud, perfección. Y cada espíritu, cada carta, tenía un espíritu. Entonces, cuando usted calcula los 7 espíritus que están delante de su trono, es el espíritu en toda su plenitud, el espíritu de Dios a cabalidad, que está delante de su trono, que está con él, y de Jesucristo, el testigo fiel. Y sigue diciendo en el versículo 5, el primogénito de los muertos. Vamos a detenernos aquí por un segundito. El primogénito de los muertos. ¿Por qué el primogénito de los muertos? Porque, como todos sabemos, según en la Biblia, en los evangelios, vemos que Jesús
Luego su ministerio fue muerte de cruz, tuvo 3 días en la tumba y al tercer día entonces él resucitó. Entonces aquí el primogénito de los muertos, el principal de los mártires, que son las personas en ese contexto donde se está hablando aquí. El primogénito de los mártires que murió por el mensaje y que resucitó, el primero y el único, y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí se está posicionando, está explicando, güey, el mensaje de las 7 iglesias que están en Asia, escrito por el que es actual, el que era eterno para atrás y el que ha de venir, el todopoderoso, con los 7 espíritus. Imagínense la magnitud, en toda cabalidad, el espíritu de Dios con él, primogénito de los muertos, o sea, aquel que sabe lo que ustedes están pasando, el que pasó por ahí, el que venció, el que Satanás le tiró por todos lados y no pudo con él, el que venció aquí, venció a los muertos, venció en todos lados, le dio aquí, le dio allá, soberano de los reyes de la tierra, el cual nos amó. Una persona de tal magnitud nos amó a nosotros, que somos ¿qué? Que somos gusanos, trapo de inmundicia, de poco blanqueados. Y mucho más con eso, con su sangre, nos lavó de nuestros pecados. Y no solamente eso, sino que nosotros, habiendo pecado, habiendo maltratado su legado, todo lo que él hizo por nosotros, lo ensuciamos, le hicimos de todo, lo maltratamos. Él aún así, según el versículo 5, nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y si esto aún no fuera poco, ¿qué nos dice el versículo 6? Nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios, su Padre. Todo eso que está diciendo ahí de Jesucristo, él hizo todo eso para hacernos aceptos delante de su Padre. A ese Dios que hizo todo eso, a él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes están entendiendo la magnitud de lo que está explicando aquí en el versículo, en esa parte ahí, las salutaciones. No, tan nítido. Te quería comentar algo, Abraham. Sí, sí, adelante. Añadir. Se puede añadir poco realmente luego de ese comentario que acabas de hacer. Simplemente no quería dejar pasar por alto que un dato curioso de que entre versículos 4 y 5, si te Sí, fijas ahí, está una fórmula trinitaria. Y eso es importante, porque se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por el hecho de la fecha en que se escribe el Apocalipsis, tú sabes que hay personas por ahí que no confiesan esa doctrina que casi compartida por la denominación, la fe cristiana en general, casi, que es la doctrina de la Trinidad. Y si tú vas más o menos el desarrollo de esa doctrina luego de, ¿verdad? Siglos de desarrollo y de entrar doctrinas paganas supuestamente a la iglesia. Pero si tenemos en cuenta que el libro Apocalipsis se escribe en el 94, 96, algunos máximos, las fechas más tardías están en la primera década del año 100. Tú te das cuenta que fuera, o sea, obviamente los otros libros que están dentro de la Biblia, que también tienen fórmulas trinitarias, el Apocalipsis también tiene sus fórmulas trinitarias, donde se refleja eh, una forma donde se habla del Padre, del Espíritu Santo, en este caso del Hijo, en ese orden. Como tú muy bien dijiste, los 7 espíritus que están dentro de su trono delante es el mismo Espíritu Santo. exacto. Eso es una fórmula trinitaria que aparece todavía en el libro Apocalipsis, por lo cual podemos defender la doctrina de la Trinidad, ya empezando desde el primer capítulo del libro del Apocalipsis, que igual lo deja claro ahí, que hay esos 3 poderes allá arriba, y que habla de parte de estos 3. Amén, amén. Así mismo es, mi hermano. Ahí vemos esa doctrina tan supremamente importante, como se ve explícitamente ahí, como también está diciendo el hermano Alex. O sea que ya el que no cree ahí se complica un poquito. Se complica. Sí, se complica, está forzando, en verdad. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, aquí vemos cómo Juan lo exalta por sobre lo que ellos están viviendo actualmente. Ese es para que ellos entiendan de que ese es el verdadero rey,
el que merece nuestra pleitesía, nuestra adoración, y que es el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí entonces, por todos los siglos, por toda la eternidad. O sea, cuando Él venga, va a ser el final de todo y va a ser una nueva era por los siglos de los siglos, sin fin. Entonces, aquí en el versículo 7, esta parte sí llamó mucho mi atención, de verdad que sí, para serle sincero. ¿Por qué el señor Juan, ese ilustre, no está explicando la venida de Jesucristo como está detallada aquí en el versículo 7? ¿Por qué el señor Juan no está utilizando el futuro? Porque el Señor, para el tiempo que le escribió, no estaba viniendo. Y él dice aquí, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pero fijémonos aquí cómo él le pone el futuro, a todo ojo le verá. Chocante, ven acá, ¿por qué él no le pone? He aquí, él vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Tiene un poquito más de sentido. Pero entonces hay algo aquí muy interesante. Aquí vemos cómo hay un tiempo, se investiga, está un poco chocante, ¿verdad? Hay un tiempo presente profético que se utiliza. Y entonces aquí, en el versículo 7, él, como le dije, le expliqué anteriormente, él utiliza el presente simple para explicar, para detallar, para enfatizar de que eso es algo concreto. No es que él está bajando literalmente ahora mismo, sino que esto va a pasar sí o sí. Y no te lo pones simplemente en el futuro incierto, sino que te lo está poniendo sumamente concreto para que tú entiendas de que eso va a pasar sí o sí. Y entonces ahí te pone, he aquí que viene con las nubes. Y me puse a leerlo, el texto, y pues me fue un poquito más chocante, porque me puse a buscarlo en el idioma inglés moderno, y aquí él te pone, look, he's coming in the clouds. Aquí te lo pone en el presente continuo, que el presente continuo se utiliza cuando hay acciones que están en curso y aún no han terminado. Look, he's coming in the clouds. Y ven acá, está chocante ahí, porque en verdad, para usted usar el presente continuo ahí, es porque la acción arrancó y no ha terminado. Pero entonces, si vamos al inglés clásico, pues una King James o una un poquito más antigua, aquí en el versículo 7 te vas a dar cuenta que él lo pone en el presente simple. He comes with clouds. Él viene con las nubes. Él viene, un hecho, como le estuve explicando anteriormente, es algo que es una verdad inamovible. Mi nombre es Abraham. Y mientras yo viva, aunque yo me muera, mi nombre va a ser Abraham. Eso no cambia. Ahí utilizamos el presente simple. Lo mismo que está pasando aquí. Es aquí que él viene, una verdad concreta, inamovible, para que el lector automáticamente lo lee, sepa, güey, aquí no hay relajo. Es que él viene porque viene. Sea que dure 50,000 años para venir, cuando sea. Pero de que viene, él viene. Y entonces aquí él enfatiza, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Aquí en esta parte, él se la está poniendo también para que los lectores o las personas de ese tiempo también, que están pasando por vicisitudes, se sientan identificados. Wey, lo que le traspasaron, lo que lo están asediando, lo que lo tienen al coger la loma. Todas esas personas que le hicieron lo mismo que ustedes están pasando ahora mismo, él hicieron mucho peor, le dieron con látigo, lo visitaron, le escupieron en la cara, le echaron suerte sobre él, le dieron muchísimos golpes, lo pusieron a cargar un madero, arrastrándose, le clavaron su mano, le clavaron su pie al Hijo de Dios, al Todopoderoso. Todas esas personas que tuvieron parte directa o indirectamente en esa escena, todos ellos lo verán. Y aún lo que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, todas las generaciones, todo el mundo lo van a ver. Y los que no sean parte, los que no aceptaron al Señor en su momento, de cada quien, de hecho, abriendo los paréntesis, y cada quien en su vida,
ha tenido o tendrá oportunidad, mis hermanos, de reconocerlo, un tratadito, escuchar la palabra, todo el mundo de una forma u otra va a tener esa oportunidad. Y si usted dejó pasar esa vuelta, a usted le va a tocar también a hacer lamentación por él, porque usted lo rechazó. Después de todas las cosas que él hizo, ¿verdad? Que él entregó su vida por cada uno de nosotros. O sea, que aquí no hay nada, no hay nada más inminente de que él viene y viene en las nubes y todo ojo le verá. Es una parte concreta, una parte supremamente importante aquí en esta parte. No sé si vi que Moisés levantó la mano. Sí, yo iba a mencionar algo, pero como te vi trabajando, no quería como interrumpirte Dale. para que tú siguieras la idea y no se te fieras. No, que volviendo un poquito para atrás, me llamó mucho la atención el versículo 5. Y mencioné que me llamó mucho la atención del capítulo 5, porque en el verso 5, perdón, porque tuve como una progresión de eventos. Primero tú ves a Jesucristo, el testigo fiel. Sí, señor. Luego que tú ves el testigo fiel, lo ves como primogénito de los muertos y luego como soberano de los reyes. No sé si me siguen la idea. O sea, Sí, yo sí. tengo a Jesús que dio testimonio, fue un testigo fiel. O sea, demostró que las acusaciones de Satán es falsa, lo que ustedes conocen. Posteriormente a eso muere. Y como él fue el único ser que pudo vivir una vida perfecta así, esa muerte, aparte de que nos da beneficio a nosotros, lo faculta para ser el soberano de la tierra. Eso se verá, por ejemplo, en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Luego dice que nos amó y después de eso nos hace reyes y sacerdotes. Y me llamó mucho eso por ese tema del orden en que están organizados. Incluso tú puedes darte cuenta que eso sí, ese versículo te habla de la obra de Cristo. Justicia imputada, justicia impartida, todo eso. Y lo que más me llama es que en el verso 6, por ejemplo, para no abundar mucho, el texto nos dice que nos hizo, producto a eso, nos hizo reyes y sacerdotes. Pero es interesante, me llama mucho la atención esta parte, porque cuando tú, por ejemplo, buscas Éxodo 19, el Señor le dice a los israelitas, y los haré, algo en el futuro, los haré reyes y sacerdotes. Pero en el libro de Apocalipsis ya él lo hizo. Y cuando nosotros vemos cómo él lo hizo, lo vimos que fue con su muerte y resurrección. O sea, y eso es importante cuando uno entiende lo que significa ser un sacerdote. Estamos hablando que un sacerdote estaba ministrando ante la presencia de Dios. Incluso la palabra sacerdote es el que está delante de. O sea, nosotros estamos por la fe, estamos delante de Dios. O sea, no tenemos, por decirlo así, ningún intercesor, no. Directamente yo puedo entrar a la presencia de Dios, pero también tengo un estatus real. Yo no, en ese sentido, yo no soy, por decirlo así, cualquier cosa. Yo soy un príncipe del reino. ¿Tú me entiendes? Y que todo es, exactamente, y que todo eso se haya llevado a cabo por la vida, muerte y resurrección de Cristo, es algo maravilloso. Es cuanto, eso era lo que quería resaltar de lo que estaban hablando. Amén, amén, amén. Sumamente interesante, muchas gracias. Es así mismo es. A veces nosotros no le damos como la verdadera importancia al sacrificio que se hizo por nosotros y cuáles cosas maravillosas hecho por nosotros, como Él nos trajo desde la miseria y nos ha exaltado a ser sacerdotes para Dios con su Padre. Ya usted sabe. Hay que darle la importancia y darle lo que merece, ¿verdad? Entonces, como les está explicando, entonces, la importancia, relevancia que le está dando y que el Señor viene las nubes, enfatiza eso, algo concreto. Y todos le verán, todo lo que le traspasaron, todo el mundo, todas las generaciones, grandes y pequeños, lindo y feo, todo lo verán, venir las nubes de los cielos
y los que no estén en la fila harán lamentaciones por él. Y aquí entonces, en el verso 8, él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. El alfa y la omega, mis hermanos, la primera letra del abecedario y la omega, el final, el principio y el fin. Si usted agarra la Biblia, el que inicia todo, desde la creación y más para atrás, y el que lo termina. O si me están siguiendo. El que inicia todo y más para atrás, y el que lo termina todo. Él te está diciendo aquí, y más adelante, cuando en los siguientes sábados que estudiemos el libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta de que él empieza detalle por detalle a explicar todas las cosas. Él empieza a desarrollar para que las personas entiendan el proceso y puedan ubicarse el porqué de las cosas, por qué está pasando lo que está pasando actualmente y puedan entender que lo que está pasando en la actualidad es solamente parte del proceso de lo que ha de venir. Es como si fuese una película, una serie. Él te explica todo, pam, 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 para que tú entiendas lo que está pasando ahora mismo. Las vicisitudes del día de hoy no se van a comparar con las grandes cosas que van a venir al final del libro. Por eso te le explica todo, revelación. La revelación de Jesucristo, del plan de Jesucristo, de todas las cosas que tiene preparado para cada uno de nosotros. Y según estaba, creo que se sale un poquito ahí del cuadro, o sea, del límite que nos tocó para el día de hoy, pero según estaba diciendo el autor, él está explicando todas esas cosas. Y ahí entonces vemos que él dice aquí, el que es, como decía anteriormente en los versículos de arriba, el que es actualmente, el que era, el que fue allá desde el inicio y el que ha de venir. O sea, yo comprendo todo, los tres tiempos, presente, pasado, futuro, la historia completa. Yo soy el dueño, yo soy el que controla, yo soy el que maneja de verdad. El tiempo es mío, yo lo manejo, me pertenece. Y le doy esta revelación para que ustedes entiendan a cabalidad ese plan tan majestuoso, ¿verdad? Hasta el final de las cosas que han de venir. Y entonces aquí es para crear esa, como dije anteriormente, cuál es el objetivo del prólogo, para crear esa sensación, para crear esa esperanza en el lector del Apocalipsis y pueda abrazar esa tan grande fe y pueda tener la esperanza y pueda mantenerse fiel. Por eso vemos que los discípulos o la persona de aquel tiempo se agarraban al mensaje. Cuando me preparo el mensaje, no al libro del Apocalipsis, sino al mensaje que está dentro del libro. Y esta persona aún daban su vida. Y entonces, es como yo estaba conversando el sábado pasado, diciendo, oye, que la Biblia y el mensaje de Dios, no la Biblia específica, sino el mensaje de Dios es algo tan grande, porque hay personas, miles de personas que dieron su vida, ¿me entiendes? Y todas las personas, el mensaje se mantenía tan fiel y verdadero, nunca varió ni en un ápice, ni en una coma, ni en una jota, ni una tilde, porque era real y verdadero. Esas personas vieron con sus ojos que el Hijo de Dios vino, fue maltratado, murió y resucitó. Y cuando iban a cuestionarlo, güey, ¿cómo yo te puedo decir otra cosa? Si tú quieres, mátame, dehuésame. Pero que mis ojos han visto al Salvador. Mis ojos han visto que Él resucitó y que Él nos prometió que Él va a volver. Y pues son tantas personas murieron. ¿Y cómo tantas personas entonces van a morir por algo que es una falacia, por algo que no es real? ¿Entiendes? Entonces aquí vemos la fiabilidad. Como tantas personas dieron su vida. Wow, ¿cómo yo le puedo decir otra cosa? Es que yo lo vi, tú, oye, mátame, haz lo que tú quieras conmigo. Pero ese que está ahí, el alfa, el omega, el principio y el fin, es el Señor. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Y es el que entonces revela toda la historia de lo que va a suceder. También decía el autor que más adelante vamos a ver en el libro muchas imágenes de bestias y está explicando de que él utilizó esas imágenes porque eran algo
era algo común y que se estilaba en ese tiempo. Como se fue siempre en la Biblia y Jesucristo en los evangelios, siempre trataba de utilizar esas cosas que la persona entendiera en los evangelios. Era con los peces, tú eres pecador, porque la gente ahí sabía qué es lo que era pescar. Y siempre agarraba las cosas de ahí mismo para que la persona entendiera. Así como también ustedes ven que se escriben en las cartas. Si tú eres tibio, agua y caliente, porque la fuente del agua que bajaban ahí mismo, o sea, utilizan los elementos de ahí mismo. Entonces él utilizó esas imágenes porque eran común del tiempo y ya la persona entendían, sabían el contexto de lo que estaban pasando, de lo que estaba sucediendo, lo que habría de suceder. Entonces, mis hermanos, en esta parte aquí, que es el prólogo, el libro de Apocalipsis, algo sumamente interesante que nos abre la curiosidad para ver, oh, pero ¿qué mensaje es ese que inicia de tal forma? Presentando al autor de esa forma, con ese poderío, presentando las 7 iglesias, el Espíritu, ese testigo fiel, que el primogénito de los muertos, el Señor del tiempo. Y ahí entonces, cuando usted desglosa el libro Apocalipsis más adelante, se va a dar cuenta de de todas esas grandes verdades que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros y que son reales. Son cosas concretas que a su debido momento van a suceder. A nosotros, el día de hoy, lo que nos toca es estar preparados. Sea que nos toque verlo en nuestro tiempo, sea que no, pero hacer nuestra parte. Y si en algún momento nos toca partir, bueno, pues que estemos sellados para cuando Cristo venga, no seamos de ese coro del versículo 7, que es la lamentación, sino que seamos de lo que diga al Señor, venid bendito de mi Padre, aquí estamos los fieles que nos estamos y Él nos llevará a la patria celestial. Esa es la parte que quería compartir con todos ustedes. Cualquier cosa, participación, comentario, duda, sugerencia, estamos abiertos para cada uno de ustedes. El hermano Alejandro, y que levantó la mano. No, excelente abordaje realmente de ese prólogo. Es un prólogo que carga de esperanza, es un prólogo que dice básicamente, si no le hiciera más énfasis al prólogo, se fuera menos con el amague, cuando hay noticias y el amarillismo y lo escandaloso, que realmente no tiene que ver nada con el propósito del libro de Apocalipsis. Un libro que tú comentas que es para dar esperanza, al punto de que el autor, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, hace un juego incluso con la gramática, como para asegurarnos, como tú muy bien mencionabas, que eso es porque sí, el Señor está a cargo de la historia y eso es un hecho que está ahí al alcance, at a hand. Sí, Entonces, sí, eso es algo que debemos meditar. Hay algo que quiero enfatizar, sí, que es lo que se encuentra en el versículo, a ver, 7, que es algo muy distintivo del adventismo. No puedo decirte que quizás seamos originales porque no me consta, pero sí sé que una doctrina, al menos una posición teológica, que incluso la hermana White la comenta en sus escritos, que es lo que llamamos la resurrección parcial. Que este texto es uno de los que quizás nos ayude a ver esta parte, lo que, como dice, y aún lo que traspasaron. Estos versículos de Evangelio, cuando Jesús le dice a Caifás que cuando él bofetó, y este dice que, bueno, ¿para qué seguir hablando si este blasfemó? ¿Y quién tú eres? Yo soy el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y de cierto verás al Hijo del Hombre viendo a la diestra de Dios en las nubes de los cielos, y ahí de que le da el bofetón. sí, Entonces, en ese versículo y se hace mención de que quienes lo traspasaron, quienes estuvieron en el juicio de Dios, le van a ver volver. Entonces, hay todo un desarrollo teológico sobre eso, donde se comenta que obviamente como esas personas están muertas, se supone que al momento de la segunda venida, estos van a tener una resurrección especial, donde para que se cumpla la palabra de Cristo en el Evangelio y aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces, ese coro de Anás, Caifás, Pilato, aunque la suerte de Pilato se discute, porque hay una tradición cristiana que dice que él se arrepiente antes de, pero no es bíblica como tal, o sea que puede estar ahí. Toda esa gente le van a ver venir y se van a lamentar. Aparte de todo el que rechazó que en su momento esté vivo ahí, ¿verdad? O luego después del milenio, pero en la segunda venida como tal.
este coro de gente va a ser resucitada para especialmente verle venir. Y es algo muy, muy del adventismo. Obviamente hay una base bíblica como para sostener ese desarrollo teológico. Entonces, bueno, no pasar por alto, sabiendo que es una doctrina muy distintiva de nosotros. A ver, ¿qué más? Bueno, también lo de que se menciona en el versículo, a ver, en el 6 7 bueno, el 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el que es, el que ha de venir, pero también aparece creo que en el 4 a ver, en dos lugares se comenta Sí, sí, se comenta lo mismo. A ver. Sí, en el 4, en el 4. sí, en el 4 y en el 8, qué coincidencia, múltiplos de 2 y de 4. Uh-huh. Que no recuerdo cuál es el autor que hace ese comentario, que realmente no recuerdo específicamente el autor, pero, y obviamente también es una interpretación teológica, de que cuando tú te vas a la interpretación que hacían los hebreos, que dejan en sus comentarios también, del tetragramatrón, de lo que aparece ahí en la salsa ardiente, del yo soy, que realmente es toda una curiosidad del punto de vista gramatical, porque no tiene ni siquiera vocales. Y muchas de las interpretaciones que se han hecho, incluso la tradición rabínica y los israelitas de aquel momento, hablaban de que era en la interpretación de ese yo soy, que se traduce en tiempo presente, realmente no es una traducción fidedigna a lo que indica el original en hebreo, porque básicamente en esta combinación de palabras de Gramatrón están, o se pudiese interpretarse en todos los tiempos, hablando de la plenitud de Dios, pasado, presente y futuro. Entonces, al Juan utilizar una variante, hablando de qué era, de qué es y de cada de venir, básicamente está haciendo alusión al tetragramatron, al nombre original de Dios, con esta expresión, o sea, Yahvé, en esta ocasión, con la modificación de que le da una connotación del Nuevo Testamento, una connotación de Jesucristo ya con nosotros y la promesa de que Él viene otra vez. Entonces, hace un juego ahí de palabras interesantísimo, haciendo alusión a la promesa de la segunda venida, como también al Antiguo Testamento, al nombre más importante que Dios tiene. Eso es importante porque eso está básicamente ahí semi oculto con ese juego de palabras. Entonces, fíjense que esos primeros 8 versículos Juan está tirando muchísimos paqueticos durísimos. Literalmente, hay mucho contenido teológico desde la Trinidad, el nombre de Dios del Antiguo Testamento, las promesas de la segunda venida, resurrección, todo. En esos 8 versículos hay demasiado, literalmente. Sí, de verdad que sí. Nada, es cuando. Sí. Bueno, aquí, antes de, escúchame, Abinader, en el versículo 5, que dice, y de Jesús el Mesías, el testigo, el fiel y verdadero. En el inglés dice, the firstborn from the dead, el primero que vino de la muerte. ¿Entiendes? Pues dice que el primogénito, el primero que resucitó de la muerte, el todopoderoso. Algo sumamente interesante. Dale ahora, José. No, o sea que cuando uno analiza el prólogo, como tú lo presentaste, viendo el tema gramatical y cómo en el inglés, que lamentable el caso, la traducción en español que uno tiene carece de esa riqueza semántica, vamos a decirlo así. Y viendo los elementos, uno se da cuenta que lo primero que uno ve es que Dios le da una revelación a Jesús, y Jesús se la da a un ángel y ese ángel se la da a Juan. Y aquí nosotros podíamos, por ejemplo, ir a Hebreos, donde dice que el Señor habló mucho tiempo a través de su profeta, pero estaba hablado por el Hijo. Amós 5, si no me equivoco. No hará nada el Señor sin comentarle a sus siervos los profetas. O sea, ya Dios de antemano en el libro de Apocalipsis te está diciendo, mira, yo te voy a decir las cosas que han de suceder pronto. Y nosotros tenemos un adagio que dice que guerra avisada no mata soldado. Exacto. Pero también yo veo que, como mencionaba Alex, estaba mencionando el juego de palabras y el tema semántico. Yo, básicamente, escuchando lo que puedo ver en el prólogo, es lo siguiente. Dios te está dando una información, te está dando más que una información, una revelación de lo que va a ocurrir pronto para que tú te prepares. Pero esa preparación es en base a que el que te lo está diciendo no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, es algo certero. Y noten
que me llama la atención que Juan introduciera ahí, y él viene en la nube de los cielos, y aún los que lo traspasaron, o sea, que hasta los que lo traspasaron van a tener que verlo y aceptar, o sea, y yo veo en el prólogo es, punto número uno, que el libro de Apocalipsis es un mensaje de Dios para su pueblo, con el propósito de que se prepare, porque el tiempo está cerca. O sea, el tiempo está cerca, pero el que lo dice, no miente, y algo real, y algo que no falla. Por eso nosotros a veces mencionamos el término la inminente venida. No hablamos de tardanza, como mencionaba Abraham, lo que estamos hablando es que él va a venir. Sea mañana, sea en él va a venir. Y en ese sentido, el prólogo nos motiva y nos prepara y nos motiva a prepararnos porque Cristo va a venir. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta de qué condición o qué cosa nosotros debemos hacer para encontrarnos con Cristo. Pablo dice, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, ese prólogo nos invita a nosotros, si nosotros trayendo una lección, o sea, trayendo una lección para nosotros, como mencionaba Abraham, el mensaje, es que cada día uno se debe preparar, de que cada día, sobre la base de que el Señor lo ha hecho rey y sacerdote, de que el Señor, aunque quizá ahora no es una realidad material, llámese que somos como tal, lo vamos a hacer. Ya en la mente de Dios nosotros lo somos, porque Él ha dado su palabra y Él no es hombre para fallar. Y yo entiendo que eso sería una motivación extraordinaria y maravillosa para que nosotros cada día actuemos como Enoc, caminando con Dios, le pidamos a Dios que nos ayude a dejar algunas cosas, que le pidamos a Dios que cada día nos ayude a contemplar su amor, su misericordia, su gracia, y que nos ayude a compartirla con otros. Es cuanto, es algo que me llamó mucho la atención a medida que estábamos hablando. Sí. Tú sabes que en el camino cristiano, bueno, en la misma Biblia, en Apocalipsis, el clímax, siempre decir así, el clímax es la segunda venida de Cristo, de todo lo que estamos pasando, esa es la esperanza suprema, la segunda venida de Cristo, clímax. Pero hay una canción que me gusta mucho, ¿verdad? Que dice, me bastó tener al Señor en mi ser, en un mundo de tinieblas andaba yo y Él me trajo la luz. Que aunque no exista mansiones, que aunque supongamos no vengan en nuestro tiempo, no importa, hay que decir en la canción que ya Él está pago, ¿entiendes? Que ya el Señor ha hecho tanta cosa por Él, que en verdad ya Él se siente plenamente salvo y su corazón está regocijado en el Señor, ¿me entiendes? O sea, yo entiendo que esa es una muy buena actitud, en verdad, porque a veces somos humanos, ¿verdad? Y más en estos tiempos, que la gente vive de la inmediatez, la cosa corta, la cosa rápida, queremos la cosa lo más rápido posible y nos desesperamos, soltamos en banda, no, demasiada vuelta, soltamos demasiado y soltamos todo. Pero en verdad, el Señor a su momento, quién sabe, a veces uno forzando y viene el Señor y viene en ese tiempo y uno queda enganchado, porque uno no está preparado. Entonces, el llamado es ese, o sea, el hermano Moisés. El Señor nos está dando la historia, nos está dando los acontecimientos para que tengamos, como dice el libro al final del prólogo, en el libro material, dice que es como si fuese una antorcha que nos va guiando, nos dice por dónde vamos, los acontecimientos. El Señor nos ha dado esa ventaja, si así podemos decirlo. Pero en verdad, nosotros tenemos que, ya Él hizo su parte, ¿verdad? Ya nosotros tenemos que hacer la de nosotros, que es seguir fielmente lo que Él ha dejado ahí, obedecer, para poder entonces obtener la salvación, la vida eterna, que ya realmente somos salvos por creer en Él, pero ustedes me entienden, mantenernos en el carril de Él. No sé si que se le quedó la mano levantada o levantada. Sí, quería añadir algo. Mientras lo escucho hablar y pensar, reflexionar sobre lo que dicen, me surgen pensamientos y recuerdos sobre cosas del libro de Apocalipsis, más la parte que tú leíste, hermano. Eso es sobre la segunda venida que ustedes comentaban ahora, por ejemplo. Es bien interesante y me gustó mucho la forma en que abordaste la parte, otra vez te lo menciono, de los tipos verbales, porque en un momento utiliza el presente simple, luego pasa a futuro. Y es que eso debe entenderse bajo
hay dos cosas importantes, por ejemplo, o adicionales para complementar, que es cómo los judíos veían los acontecimientos importantes, la historia profética del pueblo de Dios. Desde el punto de vista profético, hay, digamos, tiempos, el tiempo presente, este siglo que habla Pablo, por ejemplo, el día de Yahvé, el tiempo del fin de Daniel, etcétera. Y si tú trazas toda la teología del tiempo en la Biblia, te das cuenta que hay un tiempo, ¿verdad?, donde luego el pecado, en lo que se está en espera del Mesías, un tiempo futuro donde se supone que se van a vivir las buenas nuevas, recompensas, bienaventuradas del Mesías, y un tiempo intermedio. Prácticamente lo que Juan te está diciendo ahí, que ya hemos avanzado de ese tiempo pasado, de que el Mesías se esperaba, a donde ya vino, en una primera etapa, por eso fue el testigo fiel, el primogénito de la mujer, el rey de la tierra, pero ya estamos cerca del día de Yahvé, tanto así que estamos evidenciando en la postrimería de ese tiempo, al punto que podemos decir que ya llegó. Y el Apocalipsis, cuando te das cuenta que literalmente la teología del Apocalipsis de relación al tiempo, los acontecimientos del mundo, te dice que todo lo que se necesita como para que la segunda venida se efectúe, el efecto dominó de acontecimientos importantes, que es la introducción de Cristo, como eso es importantísimo ahí, ya empezó. Por lo tanto, hasta cierto modo, ya Cristo está viniendo, porque básicamente dominó por dominó va cayendo. Es como cuando, por ejemplo, esta mañana yo voy para el hospital y me llaman y yo digo, ya yo voy, pero antes de yo, voy de camino, pero antes de yo ir, encendí el vehículo, fui, por ejemplo, estaba malísimo el combustible, fui a la gasolinería, etcétera, hice como 2 o 3 paradas, pero iba de camino, ¿sí me entiende? Sí, señor, No había claro. llegado, pero iba de camino y había acontecimientos previos que eran necesarios para yo finalmente llegar allá. Eso básicamente es la visión que tiene el libro de Apocalipsis. Ya los acontecimientos que dan como efecto dominó y último, la segunda venida, ya empezaron a ser ejecutados. Por lo tanto, ya la venida está en curso, es algo presente y algo futuro a la vez. Por eso Juan utiliza esa combinación de tiempos presentes y futuro en relación a la segunda venida, porque literalmente, aunque para la vista humana ha tomado 2000 años, en el tiempo profético de Dios, sabemos que en su reino las cosas quizás, y como dice Pedro, no sé, los años y el tiempo no pasan igual, pero independientemente en ese tiempo y desde el punto de vista de la dimensión divina, eso es un acontecimiento literal, que en algún momento se va a materializar por completo. Pero Exacto, va a es lo completar. que ya está, y como cristianos debe ser la fe, porque literalmente no sabemos cuándo se materialice finalmente, pero es algo que ya está en ejecución. Y por eso es que la mayoría de las visiones, series de visiones, terminan en la segunda venida, porque ese es uno de los focos principales, literalmente, del libro. Y que las personas que están pasando por que están subiendo martirios, bueno, no se me desanimen, que eso es algo que está ahí ya, tranquilo. Y los beneficios de ese proceso, porque es un proceso, literalmente, la segunda venida, no un hecho puntual, como para el libro Apocalipsis, ya podemos ser beneficiados de ese proceso, con el Espíritu Santo que va a toda la tierra, con las cartas que se dirigen a diferentes iglesias, con la gracia que se nos da, siendo hechos sacerdotes y reyes, todos esos son beneficios ya presentes de ese acontecimiento, que es la intronización de Cristo y como primer acontecimiento, como previo a la segunda venida. Entonces, hay unos beneficios presentes y unos beneficios futuros de eso, pero no se me desanime que la venida ya está en curso prácticamente. Ese es el mensaje. Obviamente ahí tienen que pasar, encender el vehículo, llegar a la gasolinería, hacer otras cosas como previas, pero eso es parte del El proceso. proceso. Eso es lo que quiere básicamente ilustrar. Sí, sí, por eso, Ale, cuando yo estaba leyendo aquí, porque está la versión en inglés antiguo, digamos así, y está el estándar, pero en el estándar dice is coming, papá, que él te dice literalmente, el tipo está bajando, como tú estás diciendo, así como tú explicaste magistralmente el proceso, ¿me entiendes? Es que el tipo está viniendo, o sea, solamente ella que se complete, pero de que viene o está bajando, está viniendo. Eso es inminente. Y eso es algo muy bello realmente de ese libro. Muy duro, en verdad. Y nada, me gustó mucho, ¿verdad? Para ser sincero, me gustó mucho. Hay veces que uno, sea con cualquier tema, ya hablando en corte personal, hay veces con cualquier tema, a veces uno, como sale, uno sabe con la magia, cosas, tú sabes. O a veces algunos libritos que para jóvenes que son medio carentes, pero, ¿verdad? Hay que leer, gente. Hay que leer, hay que buscarle
los diferentes, me gusta también, como dice el verso, de que diferentes puntos de vista hay sabiduría. A veces usted mismo tiene un dolor de algo, usted busca una opción, no te sientes un poco completo, o dice, bueno, vamos a asegurarnos, a dónde para, y si marcha el asunto, te va por ahí, ¿me entiendes? Entonces, así no hay que hacer con la palabra. Al final, el Señor es el dueño de la sabiduría, el conocimiento, y Él le va a ayudar, le va a revelar las cosas que han de ser desarrolladas en el curso de la historia. Así que es un libro supremamente importante y ahora para más, para nuestro tiempo actual, te pone aún más importante todavía de que nosotros, y qué bueno que vamos a estar estudiando estos sábados el libro Apocalipsis. Entonces, Leo. No, o sea, también mencionarle, hablando de todo eso, dice la hermana Juan, no recuerdo la cita, pero a la vez como parafrasear que ella decía que un estudio sincero sobre el libro de Apocalipsis lleva a una restauración o reforma en la vida. Algo más o menos así que ella dice. Y se lo di y le menciono la cita por todo lo que hemos visto y hemos leído. O sea, y que eso no ha cambiado. No es lo mismo ni es igual decir que Cristo viene a decir que ya está viniendo. O sea, nosotros también tenemos el caso de que cuando Jesús dice, vengo como el ladrón en la noche, todo eso. No es lo mismo que va a venir a que esté viniendo. O sea, porque en función de cómo o sea, como yo asuma o como yo entienda esas dos expresiones, va a haber una actitud diferente. Puede quizá, y Dios libre y guarde de que sea así, de que sea el caso de que yo me relaje demasiado porque Él viene. Pero es muy diferente cuando yo sé que Él está viniendo. Exacto. Que ya yo sé que se están dando procesos y sería bueno que los hermanos de la iglesia o todos los que profesen ser cristianos entiendan la diferencia entre estas dos palabritas, que yo creo que es clave y eso haría una reforma en nuestra vida de manera personal, porque nadie se quiere quedar en esta vuelta. Nadie. Supremamente claro, hermano. No, bueno, nadie quiere quedarse. Lo que ya nosotros estamos recibiendo beneficios, tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos un intercesor que es fiel, que no es pecador, que nos entiende, todo eso. Pero además de eso, cuando llegue ese momento será la materialización suprema de todo. Nadie quiere perderse. Y ya además, ya estamos aquí en el camino. Ya se ha agotado lo mucho, falta lo poco. Lo que nos queda es seguir batallando. Eso es lo que nos queda hasta que su venida se materialice, que ahí es que estamos esperando, la materialización de la venida, más que la venida en sí. Nada, Abraham, de parte del grupo, agradecido de Dios y de ti por la forma en cómo presentaste el tema. Verdaderamente fue muy bueno en la forma en cómo tú lo abordaste, aplicando la gramática del inglés y la semántica y todo eso. Y eso nos da una perspectiva fresca y muy diferente a como quizá nosotros comúnmente abordamos ese prólogo. Y nos dimos cuenta, por decirlo así, que el libro de Apocalipsis, del capítulo 1, versículo 9 hasta el 22 en adelante, es no nada más y nada menos que la ampliación de ese prólogo en los temas con detalle, matiz, pero en esencia es dándote la gracia, mi hermano, por aceptarlo y todo eso. Le estaba diciendo a Ale y Eduardo cuando entraron que yo había hablado con Samuel, pero la cosa se complicó, pero Dios sabe, Dios hace su cosa, Dios no se metió mano. Exacto. Durísimo. Exacto, Dios no hace disparate, dice la gente. Literal. Ahorita hubiera un palabrero y mentira. No, habrá perjudicados. No, porque tú sabes, a veces nosotros estamos trabajando el tema y queremos, no, ¿cómo te explico? Trabajamos Apocalipsis y todo, pero quizás le damos una dimensión le damos
la ampliamos de una forma y que es importante la discusión quizá teológica, los argumentos, pero puntual, tú necesitas como esa parte devocional, esa reflexión, algo simple. ¿Tú me entiendes? Y si bien es cierto, se iban a dar muchas cosas, podía explicar muchas cosas, pero si Dios permitió que esto pasara era porque realmente ese era el punto que uno necesitaba para... No, pero sí, sin desperdicio, realmente se abordaron los aspectos principales, a mi entender, y no hubo desperdicio, fue algo al punto, se hizo un buen manejo incluso de lo gramatical, las lecciones, reflexiones, durísimo, realmente sí, eso fue Dios. No, realmente. Ahora, no es por nada, pero tú sabes, tiene que estar en Q, porque imagínate, tenemos un talento aquí, un instrumento. Ya metió mano, ya el hombre, tiene que involucrar con un par de capítulos más. Me gusta cómo lo aborda. Claro. No, sí, tú me puedes poner, con tiempo usted me dice y yo lo preparo. Deme un segundito, Pipo. Eduardo, hermano mío, cuéntame. Eduardo. Adelante, hermano, adelante. No, pero... Allá, ¿verdad? ¿Qué le pasa? No me ha dicho hit. No, que el tipo en verdad metió mano. Hay cosas que yo en verdad desconocía y uno siempre leía el capítulo así por arribita, pero no con esa profundidad, ¿no? Y no, le felicito, de verdad, realmente. Se pudo entender cosas profundas y Dame un segundito, espérate. muy comprensiva, en verdad. Eduardo, una pregunta. ¿Tú no podrías dirigir en oración? Claro que sí, hermano mío. Actitud de oración, rápidamente, sí. Listo. Dale. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, alabado sea tu nombre. Gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. En este momento te damos las gracias por ese estudio donde nosotros pudimos aprender cosas muy importantes que sabemos no fue traído por un hombre, sino por tu Santo Espíritu. Pedimos, Dios, que nos siga guiando y que nos siga dando entendimiento, sobre todo sabiduría, para poder entender todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, y también para que podamos ser luz para aquellos que todavía, oh Dios, no han podido conocer, quizá entender, por falta de entendimiento y conocimiento. Que esos estudios sea de mucha ayuda, tanto para nosotros y para aquellos también que han de escuchar y han de ver estos videos, para que tu Santo Espíritu le motive y también le da a entender todo lo que hace falta para su salvación personal. Gracias te damos nuevamente por el privilegio y la oportunidad que tú nos das poder dedicar este tiempo para estudiar, al mismo tiempo dando el entendimiento necesario para nuestra salvación y también la salvación de los demás, donde nosotros podemos llegar con este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Feliz semana para todos. Nos vemos por allá el próximo sábado. Doctor, perdón. Alex, déjeme mencionarle. Estamos listos, Alex, para este sábado. Estamos ready. Dios bueno. Abraham. Déjeme mencionarle algo antes de cosas. Voy a hablar con... yo siempre le digo dos cosas. Ustedes saben que Abraham trabajó el prólogo, que es de Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 8. Entonces, ese fue, por decirlo así, la mitad o parte del capítulo 1, porque faltaría, en ese sentido, Apocalipsis, el capítulo del 9 al 20, que ahí es que concluye el capítulo 1, y es la base fundamental para uno entender el mensaje a las 7 iglesias. Yo voy a hablar con Samuel
lo voy a involucrar, porque ya que no me pudo responder hoy, se le presentó algo, vamos a ver si él puede trabajar esas partes, los versículos del 1 al 20, de Apocalipsis el capítulo 1, y en O ese caso, del 8, del 9. Porque no se no habló. del 9, porque, no, porque Abraham lo tocó hasta el 8, creo, si no mal recuerdo. Sí, Claro, hasta el 8. Fue hasta el 8, porque el 9 inicia que él es consiervo y que está en Patmos. El tema Exacto. está para yo hacer el cuadre. Si en caso de que Samuel no pueda, Eduardo lo podría manejar. No, déjame en queue todavía porque tengo muchas cosas en estos momentos que tengo con tiempo. Tengo que prepararme con un asunto ahí. Para esta semana no voy a poder. Ale, en el caso tuyo, explícame tu situación. ¿Podría, no podría? Para así yo saber. Y en caso de que Esta semana está complejo para mí. Incluso el tiempo que voy a poder sacarlo bien porque me toca predicar en Alpe esta semana. Entonces, no sé si me dé el tiempo para todo. Entonces, está bien. Está bien. para la semana que viene con las iglesias yo te puedo ayudar, pero para este sábado, no me puedo comprometer por lo que te acabo de decir. No, está bien, está bien. Es para yo así hacer el cuadre. Si Samuel no puede, pues ya yo lo trabajaría y lo presento con ustedes y ya así le damos continuidad a la próxima, porque tú sabes, tenemos que organizarlo así para uno no sentirse como en el aire. No, claro. Con respecto a que Sí, organizarse. Está bien, entonces en ese caso, con respecto a las 7 iglesias, tú y yo nos cuadramos. Tú me explicas más o menos, pero yo sé que tú tienes una agenda un poco apretada y difícil, pero buscamos la forma. Está bien, mi hermano. Nada, señores, muchísimas gracias. Con la ayuda de Dios nos veremos el próximo sábado. Recuerden que subimos este tipo de contenido al canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver y compartir. Yo le mando siempre el link para que ustedes lo chequen y eso. Así que ya ustedes saben, feliz semana y bendiciones para todos. Feliz semana, mi hermano. Bendiciones. Igualmente, mi hermano. Feliz semana. Bendiciones.